Buen amigo, saludo a mi amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Bastante información, mi querido Toñito, y antes de ir con Rafa, pues hablar de estas noticias, porque además Rafa no es que deje la víbora chillando. Creo que le hace un planteamiento correcto al canciller, y el canciller revela información que creo que es una muy importante y buena noticia para los mexicanos en Estados Unidos, sobre todo los indocumentados, y para aquellos mexicanos en México que están con aquello de primero los mexicanos y después los migrantes. Es un tema bastante interesante que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura, Toño, pero es la primera vez que Marcelo Ebrard, el canciller, habla tan claramente sobre lo que podría proponerse desde el gobierno de México a Estados Unidos para beneficiar a los mexicanos que están con el Jesús en la boca por culpa de este cabrón de Donald Trump. Eso sí, hay que tener paciencia. Vicente, te saludo con mucho gusto, saludo a Rafa, saludo al público consentidor. La verdad es que, pues prometes y prometes, y solamente prometes, ¿no? Como es la canción esta, la realidad es que se quedan siempre en esto, ¿no? Lo tenemos considerado, y esa es mi crítica, y disculpe usted. Sí, ya lo consideramos, lo tenemos sobre la mesa y etcétera. Hace un par de meses, sin censura, precisamente pidió certeza sobre los mexicanos en el exterior. Los mexicanos en todas partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, desde donde provienen esa gran cantidad de dólares que se ponen en circulación en México. Miles de millones de dólares que se ponen en circulación en México. Esa es la realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó un par de semanas para analizar esto con su equipo de trabajo, llevó a Marcelo Ebrard a la conferencia mañanera y nos dieron aproximadamente 10 puntos de cambios estructurales en los consulados y en las embajadas del mundo, las embajadas de México en el mundo y los consulados de México en el mundo, especialmente ahí en Estados Unidos. Cambios verdaderamente interesantes que en ese momento nosotros enfrentamos y escuchamos como algo fantástico. Nos pareció verdaderamente un triunfo para los inmigrantes mexicanos desde acá, ¿no? Hicimos casi que fiesta cuando nos dijeron vamos a tener también estas consultas ciudadanas en varios puntos, en las ciudades más importantes de Estados Unidos. Asistimos a la que ocurrió aquí en Chicago, Illinois, con el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y bueno, la verdad es que ahí se quedó. Hoy Rafa pregunta lo que nadie pregunta, lo que no le importa a los medios de comunicación. Pregunta: ¿y qué onda con los mexicanos que están siendo perseguidos en Estados Unidos? ¿Qué onda con los mexicanos que están siendo deportados? ¿Qué onda con ellos, Marcelo Ebrard? Esto se abordó en este acuerdo que tuvieron con Estados Unidos, acuerdo en el que se habla de detener la inmigración centroamericana, acuerdo en el que se habla de aranceles, acuerdo importantísimo entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Donald Trump. Marcelo dice, claro, lo tenemos considerado, pero primero vamos a ver qué pasa con esta situación. Esto es lo que urge, detener a los centroamericanos y ya ver después de eso cómo nos responden. A mí, si te soy perfectamente honesto, fue darnos a tole con el dedo una vez más. No, a mí me da esperanzas, Toño. Hoy vi a un Marcelo Ebrard incluso presidenciable, cabrón. Sí, o sea, pero con mucho respeto para el mismísimo presidente que está ahí. Hoy Marcelo llevó las riendas de la mañanera, metió orden en un salón que en ocasiones parece más cantina, con mucho respeto a los corresponsales. Nosotros no somos de los que gritoneamos, nosotros no somos de los que arrebatamos la palabra, nosotros no somos de los que rompen las reglas y los estatutos de la presidencia. Pero hoy Marcelo Ebrard dejó en claro que no anda jugando. Y creo que tiene sentido, Toño. Yo entiendo que por mucho tiempo nos han simulado atención, como lo he dicho, en el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Fox. Pero por primera vez estamos ante la posibilidad de que se ataque se enfrente frontalmente el fenómeno migratorio hacia el sur. Y dice Marcelo Ebrard, si hay paciencia
y nos funcionan las cosas hacia el sur, podemos pedir cosas hacia el norte. Hace sentido, Sí, porque pero en Estados Unidos en estos momentos lo que ven como crisis es hacia el sur, aunque haya crisis realmente hacia el norte. ¿Me explico? no, sí, definitivamente hay que, en una mesa de negociación, pues hay que llegar con situaciones con las cuales se puedan negociar. Esa es una realidad. Definitivamente así tiene que ser. Sin embargo, mira, Vicente, pensando en esos más de 36 millones que, de acuerdo a cifras oficiales, viven aquí en Estados Unidos, de acuerdo al doctor Jalife, son más de 50 millones de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos. Creo que la crisis llegó desde hace muchísimo tiempo y es una crisis que no se enfrentó. Llegó desde tiempos, incluso, del presidente en desgracia hoy, del presidente del sexenio infernal, Enrique Peña Nieto. Llegó en esos momentos con la llegada de Donald Trump, ¿no? Una crisis que no ha sido enfrentada, que nos han dado la vuelta. Estamos hablando de una gran cantidad de mexicanos viviendo aquí en Estados Unidos y mexicanos que no se olvidan de la tierra que los vio nacer. Pero mexicanos fíjate, que están pero, Toño, manteniendo la economía de México. Pero estaba estaba leyendo una columna que escribe para Sin embargo MX, Dolia Esteves. Y entendiendo lo que también Marcelo Ebrard ha declarado, pues la presión ha sido muy fuerte para resolver esta situación hacia el sur. Si estamos ante la posibilidad de que con resultados tengan autoridad para negociar, tal vez como nunca antes en México, esperemos. Yo soy de los que no... Y no es por darle por su lado a Marcelo Ebrard ni al presidente. Yo también estoy desesperado. Quisiera una solución hoy. Pero hoy, para Estados Unidos, lo más importante es hacia el sur, hacia Centroamérica, las caravanas. Por eso creo que sería, no sé si injusto o poco productivo, exigir algo que es imposible. En este momento histórico, es imposible hablar de solucionar o de presionar o de cabildear por la situación de los mexicanos en Estados Unidos. A ver, es diferente a lo que hemos planteado al presidente en varias ocasiones en la mañanera, que es que el gobierno de México eche a andar un plan para los deportados o los que regresen. Pero en fin, ¿qué te parece si vamos con Rafa Herrera a las afueras de Palacio Nacional, mi querido Toño, para entrarle de lleno a este tema? Mi querido Rafa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo andas? Hola Vicente, Toño, Ceci, don David, muy buenos días. Aquí andamos, Vicente, con las pilas bien puestas. ¿Cómo están? Pues muy contentos de verte participar en la mañanera, mi querido Rafa, que te den la oportunidad de hacer este planteamiento. El único corresponsal que en estos momentos habla de la otra crisis. Vamos a llamarle aquí en Sin Censura la otra crisis. La crisis del norte, no solamente la crisis del sur. Pero antes de entrarle a tu pregunta y al planteamiento de Sin Censura, mi querido Rafa, a ver, ¿soy yo o Marcelo Ebrard iba con la espada desenvainada esta mañana y asumió el control porque se lo pide el propio presidente Andrés Manuel López Obrador? Creo que el presidente solamente hace una declaración al final, pero el peso de la mañanera hoy estuvo sobre Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard trajo cortitos a los corresponsales. Hoy no hubo que gritoneos, hoy no hubo que déjeme hacerle la quinta, la sexta, la séptima, la octava pregunta. Hoy fue una y el que sigue. ¿Fui yo o así también lo sintieron ustedes? Así fue, Vicente. La realidad es de que Marcelo Ebrard llegó con la espada desenvainada, metió orden, que se me hizo una dinámica más fluida, incluso en lo particular. Creo que, en mi humilde opinión, creo que fue más fluida la mañanera, incluso hubo muchas más participaciones, fueron concretas las preguntas. Una pregunta solamente se le estaba pidiendo al canciller. Obviamente nosotros traíamos más
más preguntas en el tintero, Vicente, por ejemplo, como el tema de cuántos migrantes están en los centros de detención en Estados Unidos, que nos diera las cifras, por ejemplo, o que nos diga cuántos deportados al mes están regresando desde Estados Unidos. En fin, hay muchas preguntas en el tintero que me hubiera gustado hacerle al canciller Marcelo Ebrard, y creo que asume la mañanera como ya un presidenciable. No me quiero aventurar a decirlo, pero creo que Marcelo Ebrard se está llevando, hoy se lleva la mañanera, y con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿podríamos comparar a un Marcelo Ebrard con un Andrés Manuel López Obrador? ¿Tienen el mismo carisma? ¿Tienen la misma fuerza? ¿La gente va a seguir a Marcelo Ebrard? ¿Pero por qué comparar? Porque, pues, es precisamente eso. Yo creo que pasó... A ver, encuéntrate otro Andrés Manuel. Pasó, Vicente... Lo hemos platicado. Vicente, encuéntrate otro Andrés Manuel, Toño. Ese es el punto. Pasó exactamente lo mismo en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. La gente... Está entrenando, Toño. Sí, pero la gente vota por Marcelo Ebrard pensando que iban a hacer las cosas como las planteó, las hizo Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Un sexenio en ese gobierno que para muchos fue muy exitoso. Pero Toño, estamos hablando de de suposiciones. Estamos a 6 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todavía le faltan 5 años y medio, si es que no entra lo que él quiere de revocación de mandato y el pueblo sabio decide lo contrario, ¿no? Pero claro, le queda todavía la gran parte de su sexenio. Lo que yo decía, para que no se alebreste aquí tampoco la gente, es que regresa con una autoridad moral después de hacer bien las cosas en Washington, Marcelo Ebrard. Te voy a leer la columna de Dolia Esteves, que es muy interesante. Dice que casi secuestraron a la comitiva mexicana, los incomunicaron y aguantó vara Marcelo Ebrard, no cedió. Entonces, a eso me refería. Y además que el presidente le está dando bastante juego. No sé si te has dado cuenta que incluso por encima de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no hay un secretario de Estado en estos momentos en el gobierno de López Obrador que opaque a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es el súper secretario en estos momentos. Sí, no, en efecto le quitó el lunch a todos los reporteros, excepto a Rafita, a todos los reporteros de la mañanera, pero les quitó el lunch ahí, ¿no? Y pues precisamente después de haber enfrentado, es que vamos, se enfrentó a un Mike Pompeo. Se enfrentó a un Mike Pence, que no importa tanto, pero se enfrentó a un Mike Pompeo y a una serie de autoridades estadounidenses en pláticas muy duras, muy estresantes. Después de enfrentarse a todo ese estrés, si usted no ha estado en la conferencia mañanera, pues seguramente a Marcelo Ebrard, el horrible estrés que se vive en las conferencias mañaneras para él fue una brisa de verano. Un paseo por el parque. Bueno, hubo más participación de corresponsales. Estuvo más corta la mañanera. O sea, hasta yo creo que el presidente se sorprendió. Dijo, yo doy mi speech y ahí nos vemos, nos vamos todos. Hoy estuvo corta la mañana. O sea, estuvo a tiempo la mañanera. Y sí hubo una gran participación. No fueron nada más un puñado, Rafa. Así fue, Vicente, fue más participativa la mañanera y nos despachó rapidísimo, es la realidad, porque creo que Marcelo Ebrard fue duro y a la cabeza a lo que le preguntaba, directo a lo que les tenía que responder. Y como bien lo dices, Toño, Vicente, la realidad es de que yo creo que de todos los secretarios, él es el que está haciendo un trabajo extraordinario, Marcelo Ebrard, con su trabajo, y bien lo comentaban, incluso hubo una parte donde el presidente dice, con solo un tema se llevaron hasta 8 horas, Vicente. Entonces es una labor titánica y pues mi reconocimiento, aunque suene a papacho, para el canciller Marcelo Ebrard. Oye, Rafa, ¿por qué no vemos y escuchamos tu planteamiento y lo revelador de la respuesta, la declaración para nosotros en Estados Unidos? Fíjese la diferencia entre los medios de comunicación, y este es un debate que he tenido con maestros de los medios de comunicación en México. No voy a dar los nombres porque no les he pedido permiso. Que hay una gran, no sé si un desprecio, una gran ignorancia,
una gran ausencia del tema de los mexicanos en Estados Unidos en los medios de comunicación en México. Por eso creo que la declaración más importante, obviamente porque la hace nuestro corresponsal, es esta. Presten atención los mexicanos en México y en Estados Unidos a lo que dice Marcelo Ebrard, al planteamiento de Rafa Herrera, en medio de todo este debate de cómo cumplirán el acuerdo con Estados Unidos para parar las caravanas, de si se va a militarizar o no la frontera sur. Miren lo que plantea Rafa y escuchen bien, presten atención a lo que responde el supersecretario Marcelo Ebrard. Muy buenos días, canciller. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. En esta difícil situación con Estados Unidos hay una gran oportunidad para México y sus mexicanos. Los republicanos están defendiendo a México de Trump. ¿Han pensado negociar un alto a las deportaciones de nuestros paisanos en Estados Unidos o algún plan para visas o papeles para los mexicanos que están allá, canciller? Muchas gracias. Sí. Desde luego que sí, hay todo un planteamiento que tenemos pensado hacer, pero no es en este momento que lo vamos a hacer. Pensamos tener éxito y después ponerlo sobre la mesa, sobre la base de que ya pudimos tener un avance, un éxito nuestro. Caso contrario, pues dudo mucho que tuviéramos el espacio político real para lograrlo. Sí, lo de menos es plantear cosas, pero sabemos que va a ser muy difícil que tengamos una posición positiva por parte de Estados Unidos si no pasamos esta situación que estamos viviendo hoy en día. Es decir, en su momento lo plantearemos, ¿sí? Dijimos 3, ¿verdad? A ver, ahí están las declaraciones de Marcelo Ebrard al punto. Sí lo tenemos contemplado y sí lo vamos a plantear bajo la premisa de que funcione lo que nos han dicho, lo que nos han pedido para el sur. A mí me parece muy interesante, Toño, incluso para el debate de los grupos proinmigrantes, de los activistas y de todos los que le hacen a la grilla acá también en Estados Unidos. Y con una persona tan impredecible como Donald Trump, Vicente, Rafa, público consentidor, ¿ustedes creen que México tendrá éxito en estos 45 días de los que se habla, los 90 días que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que sí. Yo creo que México sí va a tener éxito. Pero ese éxito será visto, será aceptado por el impredecible presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si no es aceptado, ¿qué va a pasar entonces con eso que tienen sobre la mesa que plantea el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard? Perdón por ser negativo, pero quiero ser realista con esto. A mí no se le va a plantear a Donald Trump. Lo que le dice Rafa, y creo que es interesante, es cabildearlo con los republicanos, que son, al final, cualquier cosa en términos migratorios, Toño, lo decide el Congreso. Nos lo ha dicho 20,000 veces Jesús Esquivel, a veces de buenas, a veces de malas. Pero Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, dice: el poder de la política está en el Capitolio. Y ahí está lo interesante. Mi querido Rafa, antes de ir con la doctora Leticia Calderón Chelius, tu visión, tu opinión. Mira, Vicente, Toño, yo creo que va a ser importantísimo que se lleguen a acuerdos con Centroamérica, que se haga un bloque, que crezca la economía en esa región para que el flujo migratorio baje significativamente. Esto le dé resultados a México con base a ese bloque, para que pueda exigirle al gobierno de Donald Trump esto, para que los migrantes, nuestros migrantes mexicanos, tengan oportunidad, tengan bases jurídicas, tengan esa certidumbre para que puedan seguir trabajando en Estados Unidos y sigan aportando para estas dos grandes naciones, que es Estados Unidos, porque viven allá, y México con las remesas. 33,000 millones de dólares al año es lo que se está, o lo que significa este gran trabajo de nuestros migrantes en Estados Unidos. Pero bien lo dice Toño, hay que tener cuidado con Trump, porque él está tomando estos aranceles como una arma de negociación. Y como se vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos,
no me extraña que el presidente Donald Trump saque de nueva cuenta estos aranceles como una arma en contra de México, Vicente y Toño. Tan es así, mi querido Rafa, que en unos minutos estaremos sacando los más recientes tweets de Donald Trump en relación a México. Vuelve la burra al trigo, como decía mi nana, que en paz descanse, y ya estaremos platicando de los nuevos tweets de Donald Trump. Gracias, mi querido Rafa, regresamos contigo en unos minutos. Voy en esto.